tendría motivo para que la gente hablara de esta persona. Sin embargo, esta persona te dice así, que tal fulano habla de él, que seguro esa dos personas están hablando, son autorreferenciales. El delirio de celos también ustedes lo conocen, el síndrome de Otero, celotípico, que piensan que, bueno, están sacando la vuelta. Erotomaníacos también es cuando un paciente piensa que un personaje famoso está enamorado de él o de ella. Eso generalmente pasa en los acosadores, ¿no? Que llegan hasta el punto de a veces agredir a algún artista famoso, ¿no? Ellos tienen delirio erotomaníacos. Cuando un personaje de mayor influencia, ellos piensan que están enamorados, ¿no? De ellos, ¿no? Luego el delirio de grandeza, también es algo que ustedes lo han escuchado, o megalomaníaco, son personas que, acá vienen, por ejemplo, maníacos que dicen que han estudiado como 5 carreras, ¿no? Que ya pronto va a ser presidente, que tiene poderes de hacer esto, lo otro, entonces así volando, ¿no? Luego tú, claro, cuando traes la información con familiar, te das cuenta que no, de pronto que ni siquiera has estudiado. Luego el delirio religioso místico, que también vemos con frecuencia, ¿no? Que empiezan a hablar bastante de Dios, de la Biblia. Por eso nosotros acá, dentro de la hospitalización, no se permite la Biblia, porque hay algunos que han ingresado con delirio religioso o místico, ¿no? Delirio de culpa y castigo, generalmente los deprimidos, ¿no? Que seguramente que por mi culpa, mi familia está mal, que ya. Pero por más que tú le digas, pero si tú no has hecho nada, ¿no? No, que sí, que por mi culpa ya. Ese es el deprimido que piensa que todo lo que pasa es culpa. El delirio de pobreza también es más en los depresivos, pero depresivos intensos. En algún momento aquí estuvo hospitalizado un señor que también decía que ya lo habían botado del trabajo, que ya no tenía dinero en el banco, que su familia estaba en la ruina. Y total que era un señor que trabajaba, no sé si en la ONU, y bueno, era un señor que tenía incluso había escrito muchos libros, muy reconocido, pero llegó a esos extremos de la depresión que pensaba que todo estaba mal y tenía mucha ideación suicida, por eso hospitalizó, porque como él se sentía tan culpable, quería morir, quería matarse. Luego hay el delirio de negación nihilista, está mal escrito, nihilista, o delirio de Cotard, tiene su propio nombre. O sea, estos son ya cosas extremas, ¿no? Es cuando el paciente siente que ya no tiene ningún órgano, ¿no? O sea, es algo delirante, pues no puede ser algo normal eso, ¿no? Entonces, en depresiones intensas también hay la delusión hipocondríaca. Por ejemplo, una vez acá atendió una persona que había venido del extranjero. ¿Por qué? Porque el señor creía firmemente que despedía mal olor. Entonces dice que por más que se bañaba, él le salió un olor y por tanto lo habían botado del trabajo en el extranjero. No lo habían botado, sino que ya no iba a trabajar, porque sentía que despedía mal olor y que todos sus compañeros lo olían, ¿no? Y entonces eso le causaba pues un malestar. Entonces es un delirio hipocondríaco, ¿no? Que tiene que ver con algo de su fisiología. Y entonces estos delirios, por ejemplo, de infestación, que también los hay, pacientes esquizofrénicos que sienten que tienen parásitos, síndrome de control, como ya les comenté, pensamientos controlados con cámaras, con chips. El delirio de Capgras es el de suplantación, eso de repente sí lo han escuchado, que piensan que sus familiares son impostores, que alguien los ha suplantado. Desconoce a su mamá, a su papá, a todo el mundo, y piensa que es un doble. Entonces por eso a veces actúan en consecuencia, por eso a veces el paciente se vuelve agresivo, ¿no? Con sus padres, con sus familiares, porque piensan que no son, pues, ¿no? Entonces tienen un delirio de cátedra o ilusión de sosía, se llama. Tiene su nombre propio por el descubridor, ¿no? Aparece en trastornos psiquiátricos o también puede ser en orgánicos, ¿no? En psiquiátricos he visto, ¿no? Hospitalización. Y el síndrome de Fregoli, que es lo contrario, que cree que los extraños son conocidos, ¿no? A veces en el hospital dicen, uy, ahí está pasando mi amiga, o ahí está pasando mi prima, o sea, por otro paciente, pero que no es. Se llama síndrome de Fregoli. Y los delirios compartidos también es muy interesante. Por ejemplo, como les decía, cuando pasa, por ejemplo, a veces los delirios compartidos o le llaman delirios de A2,
Uno de ellos es el paciente y el otro no. Pero cuando están juntos funcionan los dos como pacientes. Por ejemplo, madre e hija. Madre e hija con una relación muy estrecha. Ambas aparentemente están delirantes, alucinadas, pero cuando se les separa, ahí descubres quién es el paciente y quién no. Luego hay los delirios de grupo, pues son en las sectas, ¿no? Como que de pronto un grupo de personas decide eliminarse, como ustedes han visto en las noticias, porque claro, creen firmemente que ha llegado el fin del mundo y cosas que... Ya, pero eso bajo la influencia de alguna persona, pues, de mucha verborrea, intensidad, ¿no? Hace que otro grupo de personas hagan lo que no deben hacer, pero llegan a estar en una situación ya delirante realmente, ¿no? Hay delirio de embarazo que puede suceder, o sea, personas que creen estar embarazadas, tanto hombres como mujeres. Y bueno, y así, una serie ahí se les ha dado unos ejemplos de delirio, ¿no? Pero son los que generalmente aparecen y los que se ven en la clínica. Entonces, eso en cuanto al pensamiento delirante. En cuanto al pensamiento obsesivo, ya, el obsesivo es otro tipo de trastorno del contenido del pensamiento. Bueno, el pensamiento obsesivo también ustedes deben tener alguna idea, ¿no? Ideas que se te vienen a la mente, ideas, imágenes, ¿no? Que se vienen a la mente sin que tú quieras y te produce mucho malestar. Es ego distónico, pero viene de manera persistente y tú lo quieres evitar, lo quieres botar, no sabes cómo hacer para no pensar, y entonces eso te lleva a hacer rituales para evitar tu pensamiento. Lo más conocido es la de lavado de manos, ¿no? La de contaminación. Persona que se le viene a la cabeza que mi mano está contaminada, entonces voy y me lavo, pero me lavo y aún viene a mi cabeza que mi mano y me sigo lavando, y puede estar media hora, una hora lavando. Tú generalmente le dices, a ver, muéstrame tus manos blancas, por el tanto jabón. Entonces la persona sabe que eso es absurdo, ¿no? Porque ya se lavó, pero no puede evitarlo, ¿no? Entonces eso genera pues un gran sentimiento egodistónico y es una persona súper angustiada. Los temas obsesivos son muy variados y dice que depende de la jerarquía de valores, ¿no? Entonces, una vez tuve una paciente que era una madrecita y la madrecita le venía la idea de tener sexo, de que estaba teniendo sexo. Entonces eso para ella era súper, incluso a veces con Jesucristo, entonces estaba medicada, ¿no? Y se ponía a rezar. Cada vez que le venía, sufría un montón. Pero bueno, ahí con su medicación y muchas veces, a veces el medicamento no logra totalmente, ¿no? Bajar eso. Entonces necesita también ayudarse con mucha psicoterapia para poder tolerar. Es el TOC, pues, ¿no? Él forma parte del TOC que ustedes deben haber escuchado, ¿no? También es una enfermedad, es un trastorno, o sea, no es tan fácil para la persona que la lleva realmente, ¿no? Porque está totalmente coherente, o sea, se da cuenta de lo que le pasa. Son personas, por ejemplo, es un paciente que siempre llegaba tarde, porque se demoraba, pues, ¿no? Porque él tenía la de verificación. Salía y decía, uy, no, dejé la plancha encendida, se regresaba, verificado. Estaba bien, salía. Uy, dejé la puerta abierta, regresaba. Se regresaba como 100 veces y después recién salía. Para eso había perdido muchos trabajos, ¿no? Porque llegaba tarde, porque tenía eso de la verificación. Pero también hay casos de éxitos en quienes, más que todo, no llegan a tener, digamos, la intensidad. Una vez tenía una paciente que con medicación está totalmente estable. ¿Y en qué trabajaba? Revisora de tesis, y era pues obsesiva, que el punto, la coma, todo, o sea, no lo sacaban de ese puesto porque era excelente, no es que era así bien, hay quienes son así obsesivas de perfeccionista, son perfeccionistas, y no se angustiaban para nada, porque estaba con su medicación y estaba bien. Entonces el pensamiento obsesivo dice vivida con conciencia de falsedad, o sea, la persona sabe que eso es absurdo, pero
La convicción que no es sugerida del exterior, reconoce que es producto de su mente. O sea, lo peor de todo es que todo está reconocido, pero no pasa nada. Pues si es enfermedad, hay algunos que tienen la duda obsesiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué andan preguntando? Mamá, ¿está bien mi blusa? Sí. ¿Está bien planchado? Sí. ¿Está bien? Y la pregunta siempre y la pone mamá. Y si no le contesta, uy, se pone mal la paciente, ¿no? Entonces también existe la duda obsesiva y la compulsión ya es la manera como uno pues puede, digamos, de alguna manera bajar la angustia, ¿no? Entonces el ego distónico puede presentarse como TOC o puede presentarse también como rasgos en las depresiones intensas, en la esquizofrenia y inorgánico. O sea, no quita, por ejemplo, a veces hemos tenido pacientes autistas que también tienen algunas cuestiones obsesivas de vez en cuando, pasan por momentos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la compulsión? La compulsión es una conducta, ¿no? Que está también reconocida como irracional, pero que neutraliza las ideas, ¿no? O el disconfort. Lavado repetido de manos, como les dije, es la compulsión más frecuente. Entonces, aquí está un cuadrito entre lo que es la obsesión y cuál es la conducta, ¿no? Entonces tenemos la de la contaminación, la de comprobación, la de orden, que todo tiene que seguir determinada secuencia, luego las improductivas como contar, ¿no? Que cuente en su cabeza. ¿Y cuál es la conducta? Contar según una secuencia o repetir palabras. Luego la orden del perfeccionismo, o sea, perfeccionistas son personas que, por ejemplo, en su cuarto, o sea, lo pone todas las cosas de tal forma que se da cuenta cuando regresa si alguien cogió algo. Son meticulosos y, por ejemplo, dice lentitud exagerada en la lucha, porque pues, o sea, tienen un orden también, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? O sea, primero hago esto, luego esto, y tiene que ser así. Luego hay la obsesión, dice, de pegar, o sea, piensa, ¿no? En querer pegar a alguien. Algunos pacientes dicen, ¿no? Que quieren, le viene la idea de matar, ¿no? O de repente de agredir a niños, ¿no? O violentar a niños, ¿no? Impulsos sobre fantasías sexuales, la imagen pornográfica, y entonces le empieza a buscar, ¿no? Bueno, hoy en día con el internet ya, pues, ahí ya se utiliza, ya no es buscar imágenes como fotos, sino básicamente utilizar las redes. Y en cuanto luego a los pensamientos fóbicos, que es el otro tipo de pensamiento y contenido, ustedes las fobias alguna idea tendrán, ¿no? Existe pues la agarofobia, la fobia social, la fobia simple. A ver, ¿qué cosa es el pensamiento fóbico? Es un terror, ¿no? Es un miedo irracional a ciertas situaciones, objetos, seres no justificados, ¿no? Por ejemplo, hay unos que tienen fobia a los perros, hasta incluso puede ser un perrito. Y entonces lo ve y no puede pasar por esa calle, tiene que dar toda la vuelta, ¿no? Entonces son respuestas desadaptativas. Por ejemplo, miedo, todos podemos tener miedo, ¿no? Pero si lo hacemos, por ejemplo, tenemos miedo de subir al avión, pero si lo hacemos, aunque nos morimos de miedo, lo hacemos, ya no es fobia, ¿no? Por ejemplo, tenemos miedo de exponer, pero si exponemos, por más que estemos temblando, ya no es fobia. Entonces tiene que haber las dos cosas, tiene que haber el terror, el temor, más la conducta evitativa, ¿no? Entonces este pensamiento fóbico llega incluso a provocar el pánico, la persona está consciente. Entonces suele empezar al final de la infancia o al principio de la adolescencia. Uno tiene fobia a la sangre, ¿no? No se le puede sacar sangre, empieza a tener una angustia terrible. Pero más que todo he visto a los animales, ¿no? O miedo al agua, por ejemplo, también los niñitos, ¿no? Tienen miedo al agua, o miedo al mar, o miedo a subir a los ascensores, más en personas adultas, suben toda la escalera, ¿no? Entonces, hoy en día se ha clasificado el pensamiento fóbico así: agarofobia, la fobia social y la fobia simples, ¿no? Por ejemplo, a los animalitos, a las palomas, a la sangre, ¿cómo se llama? A subirse al avión, todo eso son fobias simples. La agarofobia es una fobia ya mucho más grave, y la fobia social, por eso lo han separado. Entonces, dice, son manifestaciones de los trastornos de ansiedad en las clasificaciones actuales. O sea, son ansiedad llevada al extremo. ¿Qué cosa es la agarofobia? Temor
ante los lugares con mucha gente y a los espacios abiertos, las plazas, ¿no? Las plazuelas donde hay mucha gente. No puede, lo evita. Bueno, incluso se aísla, ¿no? No puede porque no va a ningún lado, mira, no va a las plazas, no va a los centros comerciales, no va al cine, y ya en grado máximo no sale de la casa. Es más frecuente mujeres, o sea, esta sí es muy limitativa la agorafobia, porque prácticamente dejan de funcionar la persona, ya no sale de su casa. La fobia social es el miedo a situaciones en que el sujeto, o sea, básicamente la exposición, ¿no? O sea, tiene miedo de que las personas le miren y que las personas pues le estén evaluando, le estén cuchicheando sobre su performance. Entonces, temor relacionado con actividades sociales, hablar, leer, hasta incluso comer en público. Desea, o sea, sí quiere hacerlo, ¿no? Pero su temor es más grande y lo evita. Entonces, tiene que pasar dos cosas. Porque, por ejemplo, como les decía, ¿no? Hay gente que a veces no le gusta ir, pero en otras oportunidades va. Ya no es fobia social, ¿no? Porque tiene que evitarlo. Luego la fobia simple, como les decía, los animales, las alturas, ¿no? Esos son más simples, a subirse al avión, a subirse al ascensor, ¿no? Y pues con escasa generalización, no llega realmente a interrumpirle su vida cotidiana. Bueno, a no ser pues que, no sé, pues que trabajes en el zoológico, ahí sí está, ya ahí sí, bueno. Sí, que por ejemplo tenga fobia de las alturas, trabaja en algún edificio, cosas así. Pero si no, no. Ya, y la otro tipo de trastorno del contenido son las ideas sobrevaloradas, ¿no? La diferencia de las ideas sobrevaloradas son, por ejemplo, pues de los fanáticos, ¿no? O sea, son convicciones también, pero tiene un lado afectivo. Puede ser fanático religioso, deportivo, ¿no? O sea, bueno, claro, el ejemplo más clásico es el fanático deportivo, pues, ¿no? O sea, son ideas sobrevaloradas. O sea, Carlos Peorano piensa que va a ganar el campeonato mundial, que va a clasificar el fútbol, no sé qué cosas. Y esas son ideas sobrevaloradas. ¿Por qué? Porque es tu emoción, tu afecto, el que te hace creer esas cosas que están fuera de la realidad. No tanto fuera de la realidad. Entonces, y eso pues de mucho tiempo te dura, ¿no? Pues los fanáticos políticos, ¿no? Eso también. Entonces te vuelves una persona, pues, que sigue nomás ese tipo de idea, ¿no? Y que no te dejas convencer realmente, pero llega un momento que puede que por ahí te haga dudar, ¿no? Pero más que todo son ideas que tienen que asociarse una gran emoción, tu parte afectiva. O sea, no llegan a ser obsesivas ni delirantes. Y la otra diferencia también de las ideas sobrevaloradas es que es compartido por un grupo, ¿no? Generalmente no es tan individual, ¿no? En cambio, las ideas delirantes sí son individuales. A ver, entonces, este tipo de ideas se encuentran entre los políticos, artistas, religiosos, partidarios del club deportivo, los hinchas, los fanáticos, ¿no? Dices, cuando se manifiesta como una prolongación de la personalidad, se constituye la llamada personalidad del fanático. Las ideas sobrevaloradas de tipo hipocondríaco son las más comunes y acompañan con mucha frecuencia los estados depresivos y en oportunidades esquizofrénicas. ¿No? Cuando te sientes que algo te duele, ¿no? Y claro, insiste y te haces un montón de pruebas, ¿no? Y no es que no estés lúcido, ¿no? Estás consciente, sin embargo lo sientes, porque de repente eres una persona muy ansiosa, eres una persona muy deprimida. Muy bien, entonces, en cuanto a los trastornos del contenido, es el pensamiento delirante, es el pensamiento obsesivo, el pensamiento fóbico y las ideas sobrevaloradas, que son básicamente del fanático, ¿no? Y luego, en cuanto al trastorno intrínsecos, estamos el pensamiento esquizofrénico, el pensamiento del retraso mental, ¿no? Del oligofrénico, el pensamiento demencial. Es otro tipo de clasificación. Y entonces, bueno, el pensamiento esquizofrénico más importa para quienes hacemos la especialidad y generalmente tiene estos elementos, ¿no? La disgregación, que ya les expliqué, que son pues asociaciones que no tienen relación una con otra y que al final le falta la idea de la actividad. Ya termino. La ambivalencia, que son
En un mismo discurso puede decir cosas contrarias, ¿no? Dice que yo amo a mi mamá y luego dice no, pero también la odio. Adjudicación de significaciones adventicias es cuando el paciente le da cierto significado diferente a lo que el grupo le da, ¿no? Normalmente se le da a las cosas o a las situaciones. Pensamiento precategorial, ahorita les comento cuál es, y enajenación del pensamiento, que también tiene que ver con la difusión del pensamiento, con la lectura, ¿no? Con la telepatía, con esas cosas. Entonces, cuando hay estos elementos, generalmente encontramos el pensamiento esquizofrénico. Entonces, el pensamiento precategorial tiene que haber estas cosas. El simbolismo primitivo, o sea, los objetos tienen pues cierto valor. Estos son pues para las, de repente, anteriormente en esas tribus, ¿no? Donde ahí hay mucho simbolismo en cuanto a la naturaleza, ¿no? Cuando va a salir sol, cuando va a salir lluvia, ¿no? Todo eso. Eso es un simbolismo primitivo. El poder mágico del pensamiento, o sea, el paciente te dice, yo en este momento digo que va a haber terremoto y hay, y se produce. Entonces, el poder mágico del pensamiento y la palabra, se llama. Concretismo de lo mental, ¿no? Es un pensamiento sin mucho simbolismo. Y por ejemplo, el paciente dice no comer pan francés porque ofende a los franceses. Y participación en la ajena es cuando atribuyes a otra persona lo que a ti te pasa. Creo que eso ya les comenté. Entonces, este tipo de pensamiento generalmente lo vamos a encontrar en el esquizofrénico. Y son cuestiones más detallistas ya, ¿no? Entonces, en cuanto a la enajenación, les había comentado que tiene que ver cuando su pensamiento está difundido, o sea, todo el mundo está difundido en el ambiente. Cuando le pueden meter o introducir pensamientos o cuando le pueden quitar pensamientos. Entonces, el pensamiento enajenado, a veces en las noticias sale, ¿no? Se encontró un enajenado en la calle. Entonces, se está refiriendo, o sea, popularmente se entiende como locura, ¿no? Y psicopatológicamente, cuando hablamos de pensamiento enajenado, cuando está enajenado, cuando la persona dice, ¿no? De que me lee mi pensamiento, de que puedo transmitir mi pensamiento, ¿no? Que me introduce en pensamiento, ¿no? Esas cosas. Ya. Muy bien. Y el pensamiento pues del retraso mental, ya saben ustedes pues de que es un pensamiento concreto, pobre, ¿no? De pocas ideas, ¿no? Prácticamente no hay abstracciones, ¿no? Y el pensamiento demencial, que a diferencia del pensamiento del retraso mental, el retraso mental es congénito y el pensamiento demencial es adquirido, ¿no? O sea, tiene un periodo de normalidad y luego viene la parte demencial. Entonces, bueno, no es homogéneo. Por ejemplo, también el pensamiento demencial mucho depende pues, de la persona, ¿no? Si es una persona muy instruida, probablemente se va a notar menos porque tiene más artilugios para poder disfrazar su deficiencia, ¿no? En cambio, una persona que ni siquiera ha terminado la primaria, van a ver ustedes lo rudimentario, lo pobre que es el pensamiento. Y acá en el pensamiento demencial además va a haber pues, la alteración de la memoria. Bueno, para evaluar pues generalmente la entrevista a través del lenguaje, ¿no? Y también podemos ver la parte conductual. Podemos hacer preguntas abiertas, podemos hacer preguntas cerradas, pero si no entramos en una entrevista difícilmente podemos entrar. No hay pues máquina ni otro, ¿no? Ya, no hay ningún otro tipo de método de interacción. No veo. Bueno, muy bien, esto sería en cuanto a lo que me corresponde al día de hoy, lo que he tratado.